Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver el tema 1 del módulo 2, relativo a clases de sociedades. Antes de nada tenemos que saber que hay dos tipos de sociedades, aunque a nosotros solamente nos interesan las sociedades mercantiles. También existen las sociedades civiles, que es el matrimonio, cuando dos personas se unen y comparten su patrimonio. Pero a nosotros las que nos interesan son las sociedades mercantiles, que son personas o empresas que se agrupan para intentar conseguir un lucro, un beneficio. Dentro de las sociedades mercantiles existen varias, están desde las más simples, las sociedades colectivas, sea la comanditaria simple o comanditaria por acciones, que más adelante veremos cada una de esas sociedades qué requisitos tiene, pero también existen sociedades como la sociedad limitada, que es la más habitual, sociedades anónimas, un poquito más complejas, y por supuesto también las cooperativas. De cada una de ellas veremos los requisitos que son necesarios, fundamentales para que puedan crearse y formarse. También por supuesto el número mínimo de socios, el capital social, en qué se dividen esas aportaciones de los socios, ¿de acuerdo? La primera que vamos a ver es la sociedad colectiva. Esa sociedad colectiva tiene un carácter personalista. ¿Esto qué significa? Porque está formada por personas que lo que se encargan es fundamentalmente de aportar su trabajo para intentar obtener unos beneficios. Esas personas van a participar de tanto las ganancias como las pérdidas, y a esos socios dentro de la sociedad colectiva los vamos a llamar socios industriales. ¿De acuerdo? Es importante saber esto. Estos socios industriales, como os digo, van a aportar su trabajo. Luego va a haber otros socios que lo único que se encarguen será de aportar capital, de aportar dinero. A esos socios los vamos a llamar socios capitalistas. Como podéis ver, los socios industriales, los que van a aportar su trabajo, van a participar tanto de las ganancias, pero también de las pérdidas. Y su responsabilidad va a ser ilimitada. Es decir, si hay deuda y la sociedad no puede facilitar con el capital social esas deudas, los socios industriales aportarían capital con su patrimonio. Sin embargo, los socios industriales, los socios capitalistas, aquellos que van a aportar únicamente dinero, su responsabilidad estará limitada a ese capital que han aportado. ¿De acuerdo? Bien, las relaciones entre los socios van a ser solidarias. Es decir, si una sociedad la forman 4 socios y los 4 son industriales, es decir, aportan su trabajo, y luego esa sociedad va a quiebra y genera unas deudas, si hay uno de los socios que no puede con su patrimonio, porque no tenga aportar ese capital, el resto de los socios tendrían que poner su parte, la que éste no ha podido hacer. Esa es una manera solidaria de que los socios se hacen cargo de esas deudas, ¿de acuerdo? Dentro de la sociedad colectiva vamos a ver dos, que son las que nos interesan, que son las comanditarias simples y las comanditarias por acciones. Lo vemos porque luego en el examen nos vamos a encontrar algunas preguntas relativas a este tipo de sociedades. La sociedad comanditaria simple, las aportaciones de los socios son participaciones, y tenemos dos tipos de socios. A uno los vamos a llamar socios colectivos, que son aquellos que se encargan de aportar trabajo y tienen responsabilidad ilimitada. Y luego están los socios comanditarios, que son esos socios capitalistas que solamente van a aportar dinero y que por supuesto su responsabilidad está limitada a el capital que han aportado. Esto es vital que nosotros lo tengamos claro. Repito, por un lado, socios colectivos, responsabilidad ilimitada al capital que aportan y con su patrimonio. Y socios comanditarios, solamente responden de modo limitado por el capital que aportaron. Fundamental. Si la sociedad comanditaria es por acciones, el capital social mínimo será de 60.000 euros. Y las participaciones se llaman acciones. Acordaos, esto es también vital que lo tengamos claro. Siempre que en alguna pregunta veamos
Sociedad anónima o sociedad anónima laboral. Las participaciones se llaman acciones. En este caso, cuando hablamos de sociedad comanditaria por acciones, pues más a mi favor que también esas aportaciones se dividen en acciones. Y recordamos también el capital social mínimo para formar esta sociedad colectiva por acciones será de 60.000 euros. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ahora a hablar de las sociedades limitadas. Es la más común de las sociedades que hay en este país. Es una sociedad capitalista, ya que los socios se reúnen pues, para obtener un beneficio. Capital social mínimo, 3.000 euros. Para nosotros poder montar una sociedad limitada hará falta una aportación de uno o varios socios de 3.000 euros. Y esas aportaciones se van a dividir en, se les conoce con el nombre de participaciones. Acordaos, sociedad limitada, participaciones, 3.000 euros. No hay número mínimo de socios, con un socio se puede montar una sociedad limitada. ¿De acuerdo? Además, antes de nosotros poder empezar a trabajar con la sociedad limitada, tendremos que ir al notario. El notario nos va a hacer una escritura pública donde se van a recoger los estatutos, los fundadores, los administradores, el capital social, a qué se va a dedicar esa empresa. En esas escrituras, nosotros cuando las tengamos nos vamos a dirigir al registro mercantil y allí se van a inscribir. En el momento de inscribir esa escritura pública en el registro mercantil, a partir de ese momento, nuestra sociedad ya estará constituida legalmente. Es como que ha nacido una persona, pero en este caso jurídica. Recordamos, importante, capital social 3.000 euros y tiene que estar totalmente desembolsado y suscrito en el momento de fundarla. Los 3.000 euros tienen que estar en el banco y que el banco nos dé un escrito certificando que hay ahí 3.000 euros. Puede ser que no estén 3.000 euros en metálico y esos 3.000 euros sean en patrimonio. También es totalmente válido. Los órganos que representan a las sociedades limitadas, pues son la Junta General, es una junta que donde se reúnen los socios y se acuerdan, se toman caminos a seguir para la empresa, decisiones que puedan ser importantes, etc. Hay tres tipos de juntas. La junta ordinaria, que obligatoriamente se tiene que celebrar antes de que pasen los 6 primeros meses después del cierre del ejercicio. El ejercicio va del 1 de enero al 31 de diciembre. Pues ya sabéis, la Junta General se tendrá que convocar antes de que pasen esos 6 meses al cierre de ejercicio. Después está la Junta Extraordinaria, que la puede solicitar cualquier socio, porque él crea conveniente, y en ella se toman medidas, acuerdos, decisiones extraordinarias. Y luego está la Junta Universal, que es aquella donde se reúnen todos los socios que forman parte de esa empresa. Y lo mismo, se toman algunas medidas extraordinarias. Bien, ¿cuándo se disuelve una sociedad limitada? Pues hay varios casos. O bien porque se pase el tiempo en que los estatutos se hubiese recogido, o bien porque el capital social esté por debajo del exigido, también por supuesto, o a los 3 años de no tener actividad. Esas son las causas por las que una sociedad limitada puede disolverse. Bien, de esto muy importante tener claro: participaciones, son las aportaciones de los socios, 3.000 euros, capital social mínimo totalmente suscrito y desembolsado, y notario y registro mercantil. Por supuesto, registro mercantil de la localidad, de la población, de la provincia donde esté ubicada esa sociedad. Bien, pasamos y hablamos ahora de sociedades anónimas. Las sociedades anónimas también son sociedades mercantiles. Y aquí las aportaciones de los socios, como anteriormente ya he dicho, le íbamos a llamar acciones. Capital social mínimo de una sociedad anónima, 60.000 euros. Pero, y esta es la diferencia con la SL, no tienen que estar los 60.000 euros todos desembolsados y suscritos. Aquí, con el 25% no es suficiente. Pregunta de examen. Sociedad anónima, 60.000 euros y al menos el 25% al inicio que esté suscrito y desembolsado.
Al igual que la sociedad limitada, tendremos que irnos a un notario, levantar escritura pública, donde se recogen estatutos, administradores, a qué se va a dedicar esa sociedad, capital social, etcétera. Una vez que tengamos nuestra escritura, nos vamos al registro mercantil y una vez que esté inscrita esa sociedad anónima, ya tendrá personalidad jurídica propia en el registro mercantil, como era la sociedad limitada, de la provincia que esté ubicada esa empresa. En cuanto a los órganos que componen la sociedad anónima, son, por un lado, la Junta. Dentro de la Junta está la Junta Ordinaria, que es la que se convoca a los 6 meses del cierre de ejercicio. La Junta Extraordinaria, que la puede pedir un socio o varios de ellos por algún motivo especial extraordinario. Y la Junta Universal, que es aquella donde se reúnen todos los socios para también abordar cualquier tema de importancia para esa sociedad. Al igual que la sociedad limitada, no hay un número mínimo de socios. Uno podría hacer una sociedad anónima, no hay límite. Otro órgano de gestión de la sociedad anónima son los administradores. Son esas personas que van a dirigir de modo efectivo a la sociedad. Si hay un grupo de ellos, los vamos a llamar consejo de administración. Y ellos son los que se van a encargar de dirigir, de hacer efectiva esa dirección de la sociedad. Esos miembros que formen parte del Consejo de Administración tienen 6 años en el cargo, luego pueden volver a ser reelegidos. Hay otro órgano de gestión de la sociedad anónima que son los auditores o los censores de cuentas. Estos son personas que o sociedades que se van a encargar de controlar las cuentas de esa sociedad anónima, de fiscalizar a la empresa. Tienen una duración en un cargo de entre 3 y 9 años y pueden volver a ser reelegidos. ¿Causas de extinción de la sociedad anónima? Pues que haya pasado el tiempo que esté reflejado en los estatutos de la escritura, o bien que baje el capital social mínimo, entonces la sociedad se extinguirá. ¿De acuerdo? Después tenemos otro tipo de sociedades anónimas, importantes porque lo suelen preguntar bastante en el examen, que son sociedades anónimas laborales. La sociedad anónima laboral tiene un fin, y es que los socios a la vez sean trabajadores. Su beneficio, digámoslo así, sería en parte el trabajo que realicen y que por supuesto estuviese remunerado. Aquí tenemos dos tipos de socios, los socios trabajadores y los socios capitalistas. Los socios trabajadores, como podéis imaginar, pues responden de modo ilimitado. Los socios capitalistas solamente aportan capital y responden de modo limitado al capital que han aportado. También esas aportaciones de los socios se llaman acciones, como anteriormente hemos dicho, y el capital social mínimo es de 60.000 euros. Importante saber que estas sociedades siempre tienen que estar la mayoría de esas acciones en manos de los socios trabajadores. Por eso sabemos que el capital social mínimo de los socios trabajadores tendrá que ser del 51%, quedando el resto de acciones, es decir, a los socios no trabajadores, socios capitalistas, con un máximo de un 49%. Importante, vital, saber eso. Además, otro requisito es que ningún socio tendrá que tener más de 1/3 del total de las acciones. Como el número mínimo de socios que tienen las sociedades anónimas laborales es de 3 trabajadores, ninguno podrá tener lo que os he dicho antes, más de 1/3. Y como podéis imaginar, si una sociedad anónima laboral está compuesta por 3 socios, 2 serán socios trabajadores, 1 capitalista, para que siempre el 51% al menos de las acciones esté en manos de trabajadores. Fundamental que tengáis claro eso, porque luego no lo vamos a encontrar a la hora de hacer el examen, lo vamos a encontrar bastantes veces. Repito, capital social en manos de trabajadores 51% y ningún trabajador más de 1/3 del total de las acciones. Importante. Bien, en caso de que se amplíe el capital social, hay un listado de personas que preferentemente pueden comprar esas acciones.
los que mayor preferencia tienen para hacerse cargo de esas acciones son los trabajadores no socios, esas personas que están trabajando en la empresa pero que no son socios. Seguidas a estas se van a encontrar los socios trabajadores y ya en tercer lugar pues los socios capitalistas. ¿De acuerdo? Bien, importante. Una vez que nosotros hemos hablado de las sociedades anónimas laborales, vamos a hablar de las sociedades cooperativas. Las cooperativas comúnmente son agrupaciones de personas que buscan unos fines comunes, un beneficio común y se reúnen libremente, también se pueden dar de baja totalmente voluntaria en el momento que lo deseen. Y su fin, ya os digo, su misión es buscar un objetivo común. Para nosotros poder formar una sociedad cooperativa tendríamos que hacer una escritura ante notario y aquí cambia con respecto a las sociedades limitadas o las sociedades anónimas. Aquí en vez de ir al registro mercantil tendríamos que irnos al registro de cooperativas. Este órgano va a depender de las comunidades autónomas. Pregunta de examen. No es registro mercantil donde tenemos que inscribir las sociedades cooperativas, es registro de cooperativas y depende de las comunidades autónomas. Una vez que ya hemos registrado esa cooperativa, ya tendrá personalidad jurídica propia. Los órganos que van a formar parte de esa cooperativa, el primero, el más importante, va a ser la Asamblea General. La Asamblea General, al igual que sociedades limitadas y sociedades anónimas, hay de tres tipos. La Asamblea General Ordinaria, que es aquella que se convoca antes de que pasen 6 meses del cierre del ejercicio. La Asamblea Extraordinaria, que la solicitan socios que formen parte de esa cooperativa, pero hace falta que al menos sea el 20% del total de socios quien lo solicite. Y luego está la Asamblea Universal, que es la que están todos los socios que forman parte de esa cooperativa. ¿De acuerdo? Bien. Otro órgano que forma parte de las sociedades cooperativas es el Consejo Rector. El Consejo Rector es equivalente al Consejo de Administración en la SL o en la SA, es decir, la sociedad limitada o la sociedad anónima. Ese Consejo Rector es quien va a dirigir a esa cooperativa. Está formada por un número de socios o de consejeros de entre 3 y 15. Por supuesto tiene que haber un presidente, un vicepresidente y un secretario, aunque pueda haber varios consejeros más. Mínimo 3, máximo 15. La duración en el cargo, en el mandato, está entre 3 y 6 años, pudiendo ser reelegido mediante nuevas elecciones. Otro órgano que forma parte de las cooperativas son los interventores. Al igual que las sociedades anónimas, estos interventores se van a encargar de controlar las cuentas, de fiscalizar la empresa. Tienen una duración en el cargo de entre 3 y 6 años. Y para finalizar, en el transporte hay dos tipos de cooperativas más frecuentes. Está la cooperativa de trabajo asociado, en la que se asocian personas naturales para obtener un beneficio común. Como máximo, el 30% de las horas trabajadas serán aportadas por trabajadores no socios. Esto es pregunta de examen. Es decir, los socios tienen que trabajar más horas que trabajadores que no sean socios. El límite, ya os digo, el 30% de las horas la pueden hacer trabajadores que no sean socios. Y las otras cooperativas más frecuentes que hay en el transporte son las cooperativas de transportistas, que son empresas transportistas que se agrupan para intentar obtener beneficio común repartiendo los gastos. Bien, esto es todo por este momento, por el tema.